En una sala llena de trajes y corbatas, un hombre de botas gastadas entró con la mirada baja. Era un humilde granjero, invitado a una reunión que parecía no tener lugar para él. Las risas comenzaron antes de que siquiera hablara. Lo miraban como si fuera un intruso. Nadie imaginaba que ese mismo hombre tenía en sus manos un poder mayor que todos. Y esa tarde, frente a todos, él se levantaría y despediría al CEO. La mañana era gris en la ciudad. Los edificios altos parecían vigilar desde lo alto. Don Ezequiel, un granjero de campo, llegó a la torre corporativa. Su ropa sencilla contrastaba con los trajes oscuros de los demás asistentes. Llevaba en su mano un sombrero gastado, sus botas manchadas de tierra aún húmeda. Miraba con respeto pero también con cierta incomodidad. Un guardia lo observó de arriba a abajo, como dudando si debía dejarlo entrar. Con voz temblorosa, Ezequiel dijo: «Vengo por la reunión de accionistas». La sala de juntas estaba iluminada con luz blanca, fría e impersonal. En una mesa larga de cristal, los directivos acomodaban sus laptops, las tazas de café humeaban, y el murmullo de conversaciones llenaba el aire. Cuando Ezequiel entró, un silencio incómodo lo acompañó. Algunos lo miraron con desdén, otros soltaron sonrisas burlonas. El CEO, un hombre elegante llamado Ricardo, frunció el ceño. «¿Y usted, qué hace aquí?», preguntó con tono arrogante. Ezequiel se sentó al fondo con humildad y respeto. No quería incomodar, pero las miradas seguían clavándose sobre él. Un ejecutivo murmuró: «Debe haberse perdido. Esto no es una feria de ganado». Las carcajadas se esparcieron, cortando el aire como cuchillos. Ezequiel apretó su sombrero entre las manos, respirando profundo. A pesar de la burla, permaneció en silencio. Solo observaba paciente, esperando su momento. Ricardo, el CEO, tomó la palabra con autoridad. Con gráficos en la pantalla, habló de ganancias y decisiones duras. «Este año debemos reducir costos, y eso implica cambios en el campo». Los ejecutivos asentían, mientras sonaban aplausos discretos. Ezequiel escuchaba con el ceño fruncido. Su rostro reflejaba preocupación. Sabía que esas decisiones afectarían a cientos de familias humildes, pero nadie en esa sala parecía importarle. El reloj marcaba el mediodía. La tensión se sentía más fuerte. Ricardo miró hacia Ezequiel, y con tono sarcástico dijo: «¿Y usted, campesino, qué opina de nuestros planes?». Algunos soltaron risas contenidas, como si fuera un espectáculo. Ezequiel se aclaró la garganta intentando hablar, pero antes de terminar su primera frase lo interrumpieron. «Por favor, no perdamos tiempo con este hombre», dijo otro directivo. Las risas aumentaron, ahora sin disimulo. Uno comentó: «Con esas botas sucias ensucia hasta el piso de la junta». Otro añadió: «La próxima vez que traiga un saco de maíz como aporte». Ezequiel bajó la mirada, sintiendo cómo el calor le subía al rostro. Su humildad se mezclaba con una dignidad que nadie allí comprendía. Un silencio breve se apoderó de la sala. Cuando Ezequiel se levantó, sus manos temblaban, pero su voz estaba firme. «Yo no soy solo un granjero», dijo pausado. «Mi familia lleva generaciones cultivando estas tierras. Y mientras ustedes hacen cuentas, yo soy quien produce lo que los alimenta». La sala se agitó. Algunos se incomodaron, otros desviaron la mirada. Ricardo rió con desprecio. «¿Y cree que eso lo hace importante?». Ezequiel lo observó fijamente, sin parpadear, y con calma añadió: «Importante no, pero sí responsable». El murmullo se extendió como un eco incontenible, llenando cada rincón de la sala. La tensión aumentaba, creciendo como un río desbordado a punto de arrasar con todo a su paso. Con calma firme, Ezequiel abrió su maletín y extrajo un sobre cerrado con precisión. «Tal vez lo olvidaron, pero yo soy uno de los principales accionistas», dijo con voz grave, que cortó el aire como un cuchillo. El silencio cayó de golpe, como si el tiempo se hubiese congelado en aquel instante. Dentro del sobre, se desplegaron documentos impecables, con sellos notariales y firmas recientes, que no dejaban lugar a dudas. Aquellas acciones heredadas lo acreditaban como el verdadero dueño mayoritario de la empresa. Los rostros se desencajaron. Incredulidad, rabia y temor se mezclaban en un solo gesto colectivo. Nadie podía creer lo que estaba ocurriendo, pero las pruebas eran irrefutables. Ricardo intentó recomponerse, secándose el sudor frío que le corría por la frente bajo las luces implacables de la sala. «Esto debe ser un error», dijo nervioso. Ezequiel, con voz firme, respondió: «No, Ricardo, el único error aquí fue suyo. Subestimó al campo, despreció la raíz de esta empresa y humilló a quienes con su trabajo la mantienen en pie». Un silencio denso cayó sobre todos,
roto apenas por los susurros inquietos de los ejecutivos que ya no encontraban lugar para su arrogancia. La imagen del hombre sencillo, del granjero al que habían menospreciado, se alzaba ahora con la fuerza de la verdad y la justicia. Y en ese instante, todos comprendieron que el poder había cambiado de manos. La tarde caía, y los ventanales dejaban entrar la luz dorada del sol. Ese resplandor parecía iluminar cada rincón como un testigo silencioso de lo que estaba por suceder. El ambiente había cambiado por completo. Lo que antes era tensión y desconfianza, ahora se transformaba en respeto inevitable. Ezequiel respiró hondo, dejando que la calma le diera aún más autoridad. Luego, con un movimiento sereno pero firme, señaló a Ricardo. «Queda despedido como CEO de esta compañía», pronunció con una voz grave que retumbó en las paredes como un martillo de justicia. El murmullo estalló de inmediato en la sala, mezcla de sorpresa, incredulidad y también un extraño alivio colectivo. Algunos se pusieron de pie con gestos nerviosos, otros permanecieron inmóviles, atrapados en un silencio absoluto. Ricardo, pálido como una hoja, apenas logró sostener la mirada unos segundos, pero finalmente no tuvo más opción que bajar la cabeza. Ezequiel se sentó en la cabecera de la mesa, colocando con calma su sombrero sobre la madera pulida. Ya no parecía un invitado ni un intruso, sino un hombre que había conquistado el derecho a estar allí, con la autoridad que solo otorgan la verdad y la dignidad. Con voz firme, habló del campo de la tierra que alimenta al mundo y de la necesidad de devolver respeto a quienes la trabajan día tras día. Recordó que ninguna empresa puede crecer de espaldas a su gente, porque la riqueza verdadera nace en las manos de los que siembran, cosechan y sostienen el esfuerzo colectivo. Los directivos que antes lo habían mirado con desdén, ahora guardaban un silencio reverente, como si cada palabra pesara en sus conciencias. Era la voz de la justicia la que resonaba en aquella sala, clara, inquebrantable, imposible de ignorar. Y en ese instante quedó claro que Ezequiel no solo había recuperado su lugar en la empresa, también había recuperado lo que siempre mereció: respeto. La noche cubría la ciudad, envolviendo las calles en un manto de sombras y silencios. Las luces del edificio quedaban atrás, brillando como testigos mudos de lo ocurrido dentro. Ezequiel salió con paso sereno, cada movimiento cargado de firmeza, como quien ya no tiene nada que ocultar. La brisa fresca acarició su rostro, devolviéndole una paz que hacía años no sentía, y al levantar la mirada hacia el cielo estrellado, comprendió la magnitud de lo que había hecho. Porque la batalla más grande no era por papeles, títulos o acciones. Era por demostrar que la humildad jamás debe confundirse con debilidad, que la dignidad no se negocia y que la justicia puede llegar incluso a los salones más fríos. Esa noche entendió que un hombre sencillo, cuando se levanta con la verdad de su lado, no solo puede cambiarlo todo, sino que puede dejar una huella imposible de borrar. En un mundo donde las apariencias engañan y el poder suele disfrazarse de soberbia, don Ezequiel demostró que la verdadera fuerza no está en los títulos ni en las riquezas, sino en la humildad, que no importa cuánto te humillen ni cuántas veces intenten hacerte sentir pequeño. Si sabes quién eres y reconoces lo que vales, siempre encontrarás la manera de levantarte con más fuerza. El respeto no se compra con dinero ni con trajes caros, porque las monedas se gastan y las telas se desgastan. El respeto verdadero se gana con dignidad, con coraje frente a la adversidad y con la verdad que nunca se doblega.